Hemos escuchado, tal vez en muchas ocasiones, que hay más alegría en dar que en recibir. Y esto precisamente aparece en uno de los libros de la Biblia, los Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol Pablo refiere estas palabras de Jesús que no están escritas en el Evangelio, pero que sin embargo fueron el motor de vida, de impulso, la motivación que llevó a Jesús a desarrollar toda su vida. Porque en Jesús se cumple verdaderamente esta frase: hay más alegría en dar que en recibir. De esto es precisamente de lo que hoy juntos vamos a reflexionar. Bienvenidos, están en el canal indicado, Dracma, de lo perdido, lo encontrado. Comenzamos. Aquel hombre se puso a hacer oración y le decía al Señor, cansado de dar, de ofrecer, de gastarse y desgastarse, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, tengo que seguir dando? Y entonces el Señor le respondió: hasta que dejes tú de estar recibiendo. Y es que verdaderamente, si nosotros nos ponemos a pensar, siempre estamos recibiendo de Dios nuestro Padre infinidad de bendiciones. Por eso, cuando se nos pide la generosidad de dar, no es otra cosa sino la respuesta a la bendición antes recibida. Porque Dios en realidad actúa así con nosotros. La alegría de Dios es darse, comunicarse, donarse, entregarse. Por eso la Sagrada Escritura dirá con toda verdad que Dios ha dado a su Hijo único, a Jesucristo el Señor, para que todo aquel que crea en Él tenga vida. Es Dios el que sale al encuentro del camino del hombre, el que le entrega a su Hijo amado. Por lo tanto, el primer movimiento que Dios hace no es hacia sí mismo, sino hacia afuera, mostrando el amor. Porque el amor que mueve a Dios es la alegría de su corazón de amar al hombre. Inclusive uno de los santos padres en la iglesia dirá que la gloria de Dios, es decir, lo que Dios en su corazón desea de manera profunda, es que el hombre viva. Darse, donarse y entregarse es el camino que Dios ha elegido para comunicarse con nosotros. Asimismo, cuando nosotros experimentamos en nuestra vida la alegría de dar, nos parecemos infinitamente más a Él y a su Hijo Jesucristo. ¿Cuándo somos más parecidos a Dios? Cuando amamos, cuando damos, cuando nos entregamos. Pero ¿qué obstáculos son los que nos impiden encontrar esta verdadera alegría en nuestra vida? Hay dos obstáculos fundamentales que nos impiden vivir la alegría de la generosidad. El primero es origen del segundo, y en ello encontramos el egoísmo. El egoísmo solamente nos lleva a mirarnos a nosotros mismos, a ser el punto de referencia, a decir que somos los únicos que tenemos necesidad, a convertirnos en la referencia de todo. Por eso una persona egoísta es incapaz de salir de sí mismo, de sus propios intereses y necesidades, para contemplar al otro. Tristemente, en la cultura en la que vivimos, nos encontramos que el egoísmo es una forma de vida habitual. Inclusive, todos los mensajes que se transmiten, muchos de ellos de manera ahora cultural, nos hablan del egoísmo, de ponerse a la persona solo y en primer lugar para satisfacer sus propias necesidades, sus propios apetitos. El otro día encontraba en una taza aquel grabado que hace eco a lo que el Evangelio ya nos anunciaba: come y bebe, porque la vida es breve. Jesús había dicho
en el Evangelio, en aquella parábola, que aquel hombre que había tenido una cosecha abundante, donde había recibido la bendición de Dios, había pensado en tirar sus graneros y acumularlos en otros más grandes, dejando de lado a todos aquellos que le habían ayudado para conseguir esa cosecha. Lo peor del caso es que se decía a sí mismo: ya tienes bastante para esta vida, come, bebe, descansa y date a la buena vida. La ironía de aquella parábola es que termina con el mandato de Dios, con la voz de Dios que aparece al final del relato diciendo: insensato, esta misma noche has de morir. Y es que el hombre que vive de modo insensato solo tiene como referencia a sí mismo, creer que lo que tiene solo es para comer, para beber, para darse a la buena vida, y entonces el egoísmo se convierte en el origen de todos sus problemas. Ahí encontramos el vacío de un corazón incapaz de darse, de donarse y de ser generoso de frente a los demás. El segundo obstáculo, que es consecuencia del egoísmo y nos lleva a no experimentar la alegría de darse, la alegría que encuentra el hombre cuando da más que recibe, es la avaricia. Y precisamente se dice de ella que es la forma más triste de ser pobre, porque el que es avaricioso solo logra reunir lo que tiene en sí mismo, pero es incapaz de abrir sus manos para experimentar la alegría de recibir muchas más bendiciones de las que hoy tiene para sí mismo. El hombre de la parábola que hemos mencionado se ha llenado en su corazón, a partir del egoísmo, de una avaricia, porque tal como lo dice el dicho, el que tiene, quiere y quiere más, pero lo quiere solo para sí mismo. Hoy yo me he encontrado infinidad de testimonios entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos que en medio de una actitud de avaricia y de egoísmo viven muy triste su vida, porque no experimentan la alegría de dar, de ayudarse, de ser solidarios, de dar de su tiempo, de su energía y de su esfuerzo. Hoy me parece pues que tanto el egoísmo como la avaricia contaminan el corazón del hombre y lo hacen vivir de una manera extremadamente pobre. Y cuando me refiero a la pobreza, me refiero a la pobreza de espíritu, a la pobreza de corazón, a la pobreza de ser incapaces de recibir la alegría de dar y de compartir. Jesús es el ejemplo perfecto de ir en contracorriente tanto del egoísmo como de la avaricia. Por eso en la invitación de Jesús al final de aquella parábola decía: acumulen tesoros en el cielo, ahí donde el ladrón no puede llegar a robarlo, ni la polilla a corromperlo. ¿Y a qué se refiere Jesús en este sentido? A la alegría que se experimenta cuando damos más que cuando recibimos. Y es que es una alegría tan profunda que solamente aquellos que han sido capaces de ofrecer esta ayuda son los que pueden dar testimonio que ahí hay muchísima más riqueza que en solo recibir. La experiencia del hombre que en su generosidad corresponde a las bendiciones que ha recibido es infinitamente mayor. Piénsalo tú primero. Los momentos más felices de tu vida no son cuando has vivido egoístamente tu vida, sino cuando has sido capaz de ofrecer lo mejor que tienes a los demás. Tiempo, escucha, cercanía, relación con aquellos que están tirados en el camino de su vida y que te puedes acercar a darles de tu mano y levantarlos de donde se encuentran. Esa alegría que se experimenta es invaluable. Ese es el verdadero tesoro que viene al corazón del hombre cuando es capaz de experimentar en su vida que hay más alegría en dar que en recibir. Solo podremos encontrar verdadera alegría si caminamos por aquí, por donde Jesús nos indica. La generosidad, la entrega, la capacidad de dar. Él ha sido el mejor testimonio que hemos encontrado. Sin embargo, también podemos ver hoy mismo a muchísimas personas que son capaces a lo largo de su vida
de esforzarse por el bien del otro, de no solo mirarse a sí mismos, de experimentar la verdadera alegría de dar y de entregarse. ¿Cuántas madres de familia, padres de familia se esfuerzan por el bienestar de sus hijos? Inclusive, ¿cuántos hijos agradecen con sus actitudes, con sus palabras y acciones, el sacrificio que sus padres hacen por ellos? Sin embargo, también encontramos a otras muchas personas, niños, jóvenes, adolescentes y adultos, que son incapaces de mover un dedo por agradecimiento al otro, ni siquiera en palabras, ni siquiera en actitudes, mucho menos en acciones, son capaces de decir al otro gracias y de reconocer la bondad y la generosidad que han tenido para con él. Por eso, la invitación de Jesús hoy es muy concreta. Comienza a realizar pequeños, grandes actos de generosidad, de entrega, de amor. Hay mucho que puedes hacer. Alrededor de tu vida seguramente hay personas que hoy necesitan una ayuda concreta. Que tú hoy puedes ser un hombre mucho mejor que el que eras ayer, por haber pasado del egoísmo y de la avaricia a la generosidad, poniendo en práctica la alegría de dar infinitamente sobre la de recibir. Hay una verdadera escuela de la generosidad, de la entrega y del sacrificio. Esa es la vida misma. A lo largo de nuestros días, a lo largo de nuestras jornadas, a lo largo de nuestras semanas, podemos poner en práctica lo que vamos aprendiendo del Maestro de vida, del Maestro del Espíritu, que es Jesucristo, que Él nos ha dicho como testamento: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. La alegría de dar significa no olvidarte de ti mismo, pero no dejar fuera de tu mirada a aquellos que están a tu alrededor. Cuando te canses de dar y de sacrificarte y de ofrecer, piensa en Dios, que siempre te está ofreciendo bendiciones a manos llenas. Tú puedes dejar de dar el día que tú dejes de recibir, y verás en la vida que jamás dejamos de recibir de parte de Dios infinidad de bendiciones. Que tu corazón no se llene ni de egoísmo ni de avaricia, que son dos obstáculos fundamentales para la alegría de la generosidad que se experimenta en el compartir la vida con los demás. Por eso hoy yo quisiera invitarte a que esto que estamos reflexionando pudieras no solo ponerlo en práctica, sino compartirlo con aquellos que están a tu alrededor y que tú consideras que hoy necesitan comenzar en esta escuela de la generosidad y de experimentar esta alegría profunda. Comparte no solo este video que estamos entregándote el día de hoy, sino todos los materiales que constantemente enviamos a través de nuestras redes sociales. Les pedimos que nos ayuden a invitar a otros a suscribirse a nuestro canal, a darle like a este video y a seguir poniendo en práctica lo que el Maestro nos enseña. Recuerden que la vida es única y que vale la pena vivirla, y que cuando somos generosos vale infinitamente más la pena. Bendiciones para todos. Soy el Padre José Carlos. Dracma. De lo perdido, lo encontrado.